Continuamos en otra sección de la primera carta a los Corintios. Iniciamos ahora el capítulo 10, pero como hemos explicado antes, los capítulos 8 y 9 y 10 desarrollan un solo tema, que es la advertencia que Pablo le hace a los Corintios sobre la idolatría, sobre si deben comer carne sacrificada a los ídolos o no. Capítulo 8, como usted se recuerda y lo hablamos ya, nos establece que de nada sirven nuestros derechos si no los practicamos en amor. El capítulo 9 nos invita a deponer entonces los derechos y Pablo pone su ejemplo ejerciendo dominio propio. De hecho, el capítulo concluye con una metáfora donde los atletas corren una carrera y se enseña entonces que sería muy penoso correr una carrera y no llegar al final. Eso lo hace comparando con nuestra vida cristiana. Sería muy penoso, sería muy vergonzoso haber afirmado toda nuestra vida que somos cristianos y al final de esta vida se compruebe o se demuestre que no estuvimos en Cristo realmente. Con base entonces en esa advertencia, y me interesa entrar de una vez en el texto, Pablo ahora habla de un ejemplo real, un ejemplo que todos sabían o todos han visto, todos pudieron leer y que aquí también todos deberíamos conocer ya, para ilustrar las consecuencias graves de lo que su conducta apuntaba, la conducta de los corintios. El pueblo de Israel y la generación que atravesó el desierto fueron personas que al final no llegaron a la tierra prometida, incluso después de todo lo que habían visto en el desierto. Acompáñenme y miren sus Biblias, por favor, el versículo o los versículos 1 al 5. Vamos a ir en dos secciones y le ruego al Señor que nos permita poder concluir ahora, si no continuamos la próxima semana. No hay problema, nos vamos a ir rápido, solo por ir haciéndolo. Cuando usted ve el capítulo 10 y ve la primera parte, el versículo 1 al 5, debe usted entender que aquí Pablo está hablando de una forma tipológica. ¿Qué es esto? ¿O qué es un tipo? ¿O qué son los tipos? ¿No es su librería de preferencia? Aunque debería serlo. Por acabo aquí, paréntesis de publicidad. De verdad, hermanos, le digo paréntesis. Y aquí de verdad no es campo pagado, para nada. Debería serlo. Nada. Invierte en libros, de verdad. Quítese o, digamos, despréndase o quítele el amor a un par de combos e invierte en libros. No libros, y aquí no voy a ocupar otro nombre de otra librería, pero no libros que sean ligeros, sino que sean densos y profundos en teología, porque le van a alimentar su espíritu. Cierro paréntesis. Tipos no solamente eso, aunque ahí se inspiró el nombre, aclaro, ¿verdad? ¿Me equivoco, Pastor Carlos? No, ¿verdad? De ahí sale, ¿verdad? Ok, perfecto. Cerramos campo no pagado. ¿Qué es una tipología? Una tipología, de hecho, la palabra griega literalmente significa ejemplo, patrón, una huella que se deja por una repetición de una insistencia en algo. Eso es un tipo. Como usted y yo hablamos. Mira, ¿y cómo está el personaje? Ah, mira, es tipo tal. El ejemplo de algo parecido. Ahora, ¿qué es una tipología? Es algo que se ve de una forma reiterada en la escritura y usted debe poderlo ver cuando lee su Biblia. Es cuando observamos que elementos, personas e instituciones, sucesos del Nuevo Testamento, que eso es el antitipo, se ve que son un cumplimiento pleno de personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento. Eso es el tipo. Tipo, antitipo. Cuando yo digo antitipo, no es que sea contrario. Muchos creen que anticristo es, porque está en contra de Cristo. No, literalmente en griego lo que significa es el que está enfrente de, el que se antepone, quiere ocupar el lugar de. Entonces, cuando vemos la Biblia, hay situaciones que podemos ver en el Antiguo Testamento, que a eso le llamamos tipo, y lo vemos ya en un cumplimiento pleno, ya un desarrollo en el cual hay mayor claridad en el Nuevo Testamento, y a eso le llamamos antitipo. ¿Está conmigo, iglesia? Le pongo un par de ejemplos para que usted vea que no es tan complicado. Por ejemplo, Jonás y Jesús. ¿Qué tiene que ver Jonás y Jesús? La misma Biblia lo dice. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, no fue ballena, no sabemos si fue, no sé, una gran jaiba, o sea, no sé, no, perdón, una gran, ¿cómo se llama? Mojarra, se me confundía de especie. Usted no sabe, no dice que fue ballena.
Pero dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, así también el Hijo del Hombre estará en la tierra, no sé cuál. Es una comparación. Es una comparación la que hay ahí. Veamos alguno más claro. Por ejemplo, la Pascua y Jesús. La Pascua es cuando el pueblo de Israel marcó con la sangre de un cordero el dintel de su puerta, de modo que el ángel destructor no matara a sus primogénitos. De igual forma, ahora la iglesia sabe que haber sido cubierta por la sangre del cordero, lavada por la sangre del cordero, sabemos que en el día del juicio podemos pararnos con confianza delante de Dios, porque esa sangre es la que nos libra de la muerte. Amén. Por cierto, aclaro, la sangre de Cristo no es un fetiche con el cual nos podemos cubrir. Por si usted lo dice, tenga cuidado. Yo voy seguro porque me cubro con la sangre de Cristo. No es un aceite esencial que usted se va a echar detrás de las orejas, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, obviamente, claro, pero es en cuanto a la redención, ¿ok? No es un tema de un hechizo. Ahora, ¿por qué Dios ocupa los tipos y por qué Dios ocupa esta figura de tener elementos en el Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento mayor? Muy fácil, porque Él quiere dejar patente su omnipresencia y total soberanía providente en la historia de Israel y de la humanidad, donde muchas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento eran solamente un símbolo, una señal de lo que había de venir en forma perfecta en el Nuevo Testamento y que se centra en la persona de ¿quién? De Cristo. Dios quiere mostrarle a usted y usted va a ver patrones que se dan de una y otra forma, de forma repetitiva, hasta que se ve el cumplimiento perfecto. De hecho, lo vamos a ver ahorita. En este caso, Israel en el desierto es el tipo y los cristianos en general, en este caso específico, los corintios, son el antitipo. Lo que ocurrió a Israel era una figura que anunciaba cosas que llegarían a pasar a la iglesia. Si no me cree, veamos el texto. Mire lo que dice el versículo 1. Hermanos, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Mire qué interesante. Los corintios eran gentiles. Pero ¿por qué les dice que todos nuestros padres pasaron por ahí? Porque Pablo aquí les relaciona con el Israel del Antiguo Testamento. Pablo asume y establece que hay una continuidad de Israel del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es el cumplimiento perfecto de Israel. La iglesia es lo que Israel no pudo ser. La iglesia es el verdadero Israel, porque Cristo es el Israel de Dios y Él habita en nosotros. ¿No me cree? Baje, ok. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Gálatas. Y no es porque quiera establecer una postura acá, sino que me interesa que usted vea que esto es relevante para usted. No es solamente, mire, lo que les pasó a aquellos. Está hablando de nosotros también. Gálatas 3. ¿Lo tenemos? Versículo 7. Dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Viene hablando de la fe de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Ahí dice solo Israel. No, aquí es antes. Hay un pacto bajo el cual en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, porque viene incluso antes de la ley. Esto es dado por fe. Y si no es claro, mire un poquito más adelante en el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Mire, no dice y a las descendencias. Como en algunos lados se puede separar que hay un plan distinto para Israel y otro para la iglesia, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. La promesa a Abraham se cumple en Cristo y en aquellos que son su pueblo. Amén, iglesia. ¿Está conmigo todavía? Entonces, cuando dice nuestros padres, se refiere específicamente a los que salieron de Egipto por la obra poderosa de Dios y fueron guiados por la columna de nube y atravesaron el mar rojo huyendo de los egipcios. A eso se refiere acá. Ahora regresemos por favor a 1 Corintios 10 y empecemos a ver pasaje por pasaje. Me interesaba
aclarar eso porque es importante que usted entienda que la iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia cumple lo que Israel tenía que haber sido, el pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa, y aquí, recuerde que el bautismo para el creyente significa la unión del creyente con Cristo. Aquí, ocupando el lenguaje figurado, Pablo nos da a entender que por medio del liderazgo del elegido de Dios, en ese caso que era Moisés, Israel experimentó salvación y lo engloba bajo su líder, porque era el líder que los guió en ese momento. El éxodo es también otra figura tipológica. El éxodo es un tipo de nuestra salvación. Así como Israel salió de Egipto y fue liberado poderosamente por Dios, el cristiano ha salido del mundo y ha sido liberado poderosamente por la obra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Y así como el pueblo de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, el cristiano camina hacia la eternidad con el Señor. Estos eventos en la historia de Israel son similares entonces a nuestro bautismo en Cristo. Israel, sepultado en el agua, saliendo a novedad de vida. Israel caminó en medio del agua, se metió al agua y salió a una novedad de vida, así como el cristiano también en el bautismo, que el bautismo también es una identificación con Cristo, así ha sido sepultado con Cristo y ha salido a una vida nueva. Usted va a decir de cuál se fumó el pastor Mario ahora. Hermano, es muy importante que expliquemos lo que está ocurriendo acá. Es importante que usted entienda esto, ¿ok? Esto es profundo, pero si entendemos esa profundidad, va a tener un mayor impacto en su vida, por lo que viene después. Mire el versículo 3 y versículo 4, por favor. Todos fueron, bueno, el 2, todos fueron bautizados en el mundo y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, todo Israel, todos participaron de esto. ¿Por qué? Porque fueron liberados poderosamente y milagrosamente. Todos comieron el maná, todos bebieron agua de la roca. Ahí no había uno que dijera, yo ando mi filtro aquí de agua, fíjate. No, todos comieron y bebieron de la misma agua. Todos bebieron del agua de la roca. Todos. Y esto obviamente es una tipología también que apunta hacia Cristo, porque vemos obviamente los símbolos del nuevo pacto en la cena del Señor en comida y bebida, el pan y el vino. En resumen, Israel, todos sin excepción, experimentaron y vivieron cosas que ahora practicamos los que somos salvos. Somos bautizados, participamos del pan y el vino en la cena del Señor. Y sobre todo, mire lo que dice acá en el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Esta roca aparece, de hecho, dos veces, al principio y al final de su camino. Aparece en Éxodo 17 en la peña de Oreb y aparece en Números 20 ya en Cades. Estaba al final de su camino, no al final de los 40 años. Tal vez, y aquí le ruego si puede, no si puede, hágalo, lea la Biblia, lea toda la historia de Israel. Muchos creen que Israel anduvo literalmente 40 años caminando en el desierto y no, fueron unos meses los que estuvieron caminando, pero en Cádiz pasaron más de 30 años porque Dios determinó que no entrarían a la tierra prometida esa generación. Ya lo vamos a ver. Y hay una roca que se ve al principio y una roca que se ve al final, de la cual sale agua. Ahora, explico esto para que usted entienda el significado de este pasaje. En los tiempos de Pablo, la exégesis, es decir, la interpretación que los judíos hacían de este pasaje era, o de esos pasajes de la roca, es que había una roca literal que había caminado con ellos en el desierto 40 años. Lo que Pablo está diciendo acá no es eso, que había una piedra que los andaba siguiendo, sino que esta roca era espiritual y que entonces Cristo, que era la roca, había estado con ellos en todo momento. 40 años ellos habían sido guiados por Cristo. Pero en el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Es por eso que es importante que aprendamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Hay campo tampoco no pagado. Apuntes, hermano. Vamos a aprender un montón para la conferencia del 15.
Sin embargo, en este contexto de la advertencia, porque entienda que este pasaje de Primera de Corintios 10 es un pasaje de advertencia para el cristiano. Y en este contexto no es solamente, Cristo estuvo con ellos todo el camino, sino que hay que entender algo. Este Cristo que les redimió y acompañó todo el camino también, fue el mismo que igualmente les juzgó y determinó que no entrarían en la tierra prometida. La presencia de Cristo con el pueblo de Israel tenía un doble propósito: protegerles, sí, pero también castigar a los que le probaran y provocaran a ira. Dios es llamado la roca en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:15 dice que eres la roca de la salvación. Pablo ahora le atribuye este nombre a Cristo, en quien se cumple todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba. Y entonces Cristo es la roca de la salvación, tanto para dársela a aquellos a quienes Él quiere, como también para reprobar a aquellos quienes Él considera que no van a recibir. Mire ahora el versículo 5, por favor. Mire ahora lo que pasa para que usted vea que tiene sentido esto. Viene Pablo y le ha dicho a usted por 4 versículos que todos probaron lo mismo. Todos estuvieron bajo la nube, todos comieron maná, todos comieron o bebieron del agua, todos fueron guiados por esta roca. Sin embargo, ¿qué pasó? Versículo 5. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron, ¿a dónde? Tendidos en el desierto. Así como acaba de decir en el capítulo 9, que muchos pueden correr la carrera, pero no llegan al final. El pueblo de Israel, Pablo nos está diciendo, consideren, no ignoren el ejemplo de Israel, que todos gozaron de estas bendiciones espirituales, pero Dios no se agradó de muchos y la gran mayoría no llegaron a la tierra prometida, sino que quedaron ¿a dónde? En el desierto. Fueron personas que vieron, experimentaron de gran manera la gracia de Dios, su sustento. Sin embargo, su pecado fue tan grave que al final todos, excepto 2, que fueron Josué y Caleb, murieron en el desierto. No alcanzaron la tierra prometida porque Dios determinó que quedarían descalificados por su desobediencia y por su murmuración en contra de Dios. ¿Por qué Pablo le dice eso a los corintios? Porque los corintios estaban en grave peligro de ser igual al pueblo de Israel, o no habían visto que estaban en el mismo peligro. Y de igual forma, muchos en la iglesia ahora pueden creer que disfrutan de los beneficios de la redención, que tienen libertad del pecado, que participan del bautismo, de la cena del Señor, pero no tienen conciencia que sus vidas, o que guían o conducen vidas que probablemente evidencian que ya están descalificados por su desobediencia e infidelidad a Dios. Hermanos, no se trata, y lo que nos está diciendo acá Pablo es que no se trata de ritos externos que practicamos o de los milagros que presenciamos, sino que se trata de si vivimos de acuerdo a una fe genuina que Dios nos ha dado. Y esa fe se evidencia en la forma que yo vivo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Con el tema del bautismo, usted sabe que en gracia y verdad tenemos mucho cuidado. Sin embargo, de ninguna forma pretendemos decir que damos garantía 100% de que alguien que se bautiza ha nacido de nuevo. Procuramos que lo practiquen únicamente personas que de una u otra forma evidencian una fe legítima, pero no podemos negar que varios que se han bautizado en esta iglesia ya no viven conforme a lo que una vez prometieron hacer o lo que afirmaron públicamente ser o a lo que se comprometieron públicamente a hacer y vivir. De hecho, hay una advertencia similar de parte del autor de Hebreos. Y le ruego que me acompañe a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3:15. ¿Lo tenemos? Mire,
Le doy un resumen muy breve de Hebreos. Hebreos es una carta que se escribe y es una composición de varios escritos, muy posiblemente, en el cual el autor lo que quiere hacer ver al pueblo y a los, obviamente, hebreos, porque muchos hebreos regresaban al judaísmo por conveniencia y para evitar ser perseguidos ya. Para ellos era conveniente regresar al judaísmo. Y el autor, yo iba a decir Pablo, no, el autor viene y desde un inicio les empieza a decir, miren, si hubo consecuencias graves para los que desoyeron la palabra que fue dada por ángeles en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más grande va a ser la consecuencia para aquellos que desobedecen la palabra que les fue dada ahora por Cristo, quien es mayor que los ángeles? Es una advertencia a no regresar, es una advertencia a no negar la fe. Y el autor les confronta porque obviamente hay que evidenciar lo que hay dentro de uno. No estoy hablando de una salvación por señorío, estoy hablando de, es evidentemente necesario que una persona que ha nacido de nuevo viva conforme a eso. Hermano, Dios no te salva solamente del infierno. Dios te salva de la tiranía, de tu arrogancia y de tu autosuficiencia. Por tanto, una persona que nace de nuevo no es solamente una persona que ya se va a ir al cielo, sino que en la tierra muestra que ya es libre de su egoísmo y es libre de la idolatría a su yo. Mire lo que dice Hebreos 3. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, está hablando de los israelitas. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿quiénes provocan a Dios? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos. Aquí no quiere decir, hermano, que usted va a andar todo el tiempo dudando de su salvación. No, pero no la tome a la ligera. No viva con tal seguridad de su salvación que a usted le lleve a vivir como le da la gana, porque eso evidencia lo contrario. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Aquí, si usted va unos versículos más adelante en el capítulo 4:12, ya tiene sentido un pasaje que hemos leído un montón de veces. Porque la palabra de 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted lo lee en el contexto, va a entender que acá entonces el filtro que divide a los que sí y los que no es la opinión humana, sino lo que Dios ha dicho. La Biblia, y únicamente la Biblia, es el filtro, no es la opinión del hombre, no mi opinión, no si yo siento que soy creyente o no. Es un día la Biblia la que va a ser pasada como el filtro de mi vida y va a evaluar si en efecto hubo una fe genuina en Cristo Jesús. Hermanos, sin una fe salvífica, sin una fe dada por el Señor, que se evidencia en las obras, el rito externo del bautismo no significa nada. Sin una vida, y escucha por favor lo que dice aquí Hebreos, porque vamos a leer otro pasaje. Sin una vida en creciente evidencia de santificación y maduración, es decir, que se vea en tu vida, hermano, que poco a poco el pecado va perdiendo poder y gobierno sobre tu vida y cada vez más áreas son sometidas al glorioso gobierno del Espíritu Santo. Sin esa evidencia, el rito externo de la cena del Señor, que no se debe tomar a la ligera, carece de significado porque entonces tú conmemoras algo que en la práctica ha tenido cero impacto en tu vida. Yo celebro el nuevo pacto, pero vivo como alguien que no ha participado del nuevo pacto.
Y me quedé ahí en que soy cristiano. Le pongo la calcomanía al carro. Pero mi vida no evidencia fruto de una verdadera salvación. No hay un progreso. No hay un avance. Acompáñenme por favor en Hebreos, ahí donde siempre está en el versículo 5, perdón, capítulo 5, 11 y 12. ¿Lo tiene, amén? Mira qué dice el autor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Alguien a quien le han dicho las cosas una y otra y otra y otra vez, pero ha decidido no hacer caso. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos, es decir, de las enseñanzas de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amado hermano, lo que quiero decir a continuación lo digo con mucho temor. Y aquí quiero hablar específicamente de la congregación de Gracia y Verdad, aunque obviamente lo estaba haciendo, pero ya específicamente. Aquí vemos muchos que tenemos años ya en la congregación. Años. Hay personas que están desde antes que su servidor llegara. Lo que se espera de una iglesia es que sus miembros crezcan en conocimiento, en santidad y en amor, de modo que su intención siempre sea ir creciendo, de modo de poder también bendecir y edificar y enseñar a otros. Sin embargo, habemos muchos acá en cuyo caso no es así. Muchos tenemos años de estar en gracia y verdad y no hemos crecido porque no nos ha interesado o hemos tenido poco o nada de amor de pensar en cómo voy a edificar al otro, porque he estado muy centrado en cómo mis necesidades deben ser atendidas y no hemos crecido. Muchos deberían ya estar enseñando a otros. Muchos deberían ya poder aconsejar a otros, pero no están ahí todavía. Todavía hay que enseñarles lo básico. Todavía hay que recordarte, hermano, se espera que tu congregación te vea todas las semanas, pero hay que andarte rogando para que vengas. Algunos no le sirven al Señor y ponen las excusas más variadas que uno se puede imaginar. Algunos cuando les confrontan se ofenden. No les gusta que les confronten. Y actúan como que fueran personas que estuvieran encima de la reprensión. Cuando un cristiano, según Hebreos, debería ser una persona que ha madurado y debería recibir la confrontación, agradecerla, pero no, aquí algunos se ofenden y se ofenden con uno. Algunos asumen responsabilidades de servicio y se ausentan y ni siquiera pueden avisar en amor a sus hermanos. Ya deberíamos estar enseñando a otros. Pero es que los pastores no enseñan. Hermano, te vivimos siguiendo por meses para reunirnos contigo, para ver si tenés alguna necesidad de consejería. Y algunos es de verdad como andar buscando a alguien prófugo que no dan tiempo. Entonces no culpes a otros por lo que la palabra apunta a ti. Y hermano, y aquí no lo digo solamente porque el pastor se vino a desahogar, no, te lo digo porque la advertencia de la palabra de Dios es precisamente ante estas cosas. Muchos quedaron en el desierto y aquí lo compara el autor de Hebreos también, porque fueron desobedientes, tardos para oír. Muchos ya deberían estar enseñando a otros y no lo están haciendo. Todavía son las personas que no sabemos si van a venir en un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Cómo se va a enseñar? Pero ¿cómo tú esperas madurar si vienes a congregarte cada mes, una vez al mes? ¿Cómo tú esperas ser enseñado? ¿Cómo tú esperas madurar si no tienes interés en relacionarte con tus hermanos y sobre todo no te importa madurarles a ellos? No te importa edificarlos. No te importa. Eres un cristiano que no ha madurado en la escritura y no tienes nada que darle a otros.
Nada. Preocúpate, porque de esa seguridad que tienes en que un día hiciste una profesión de fe, aquí la Biblia te dice, hey, temamos, no vaya a ser que seamos uno de esos. Que nuestra seguridad está en que tenemos tanta cantidad de años y no en la seguridad que da la evidencia de la santificación en el creyente. Los israelitas, amado hermano, recibieron poderosamente, de forma sobrenatural, muchas cosas durante su caminar en el desierto, pero eso evidenció o no evidenció que su corazón hubiera sido transformado hacia el Señor. Lo que te quiero decir, hermano, es, tú puedes tener años en la iglesia, pero ni un día en Cristo, ni un tan solo día. Y en aquel día, porque todos, hermano, tú puedes tener mucho poder, mucha influencia y mucha labia en este mundo, pero va a llegar un día en el cual tu labia, tu experiencia, tu poder, tu profesión, tu maestría, no te va a servir de nada. Y lo que te van a preguntar es, ¿tuviste una fe genuina? ¿Hubo una fe genuina en ti que se evidenció en tus obras? Y ahí la respuesta, hermano, no vas a poderla maquillar. Ahí no va a haber excusa. Ahí no va a haber culpar al otro, culpar aquí, culpar allá. El ejemplo de Israel en el desierto era una advertencia para los corintios de lo que puede pasarle a alguien que escucha la palabra de Dios y ve sus obras, las obras de Dios, pero no procede a una fe genuina. Amén, iglesia. Vamos al versículo 6 en adelante. ¿Qué cosas fueron las que pasaron entonces? ¿Qué fue lo que hizo Israel? Aquí vamos a ver un resumen que da Pablo, sí que es Pablo. Vamos a ver el resumen que da Pablo porque hay muchas cosas. O sea, hay 5 libros en la escritura que evidencian la infidelidad, bueno, más todavía, de Israel hacia Dios. Pero aquí solo lo estamos limitando al desierto. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Aquí la palabra que ejemplo es literalmente tipos. Esto es un tipo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como quienes lo codiciaron, los israelitas. Y vamos a ver las cosas entonces. Eso que pasó con Israel ahora es aplicado a los corintios y por tanto para toda la iglesia del Señor como una advertencia, porque la misma gravedad de las acciones de Israel es la misma que conlleva para los corintios y por tanto a todos los cristianos. El creyente, hermano, ponga atención por favor. El creyente debe entender que no se puede llamar a sí mismo un cristiano si su vida evidencia que codicia lo malo, como en este caso los corintios codiciaban como su derecho, perdón, el practicar o participar en ritos paganos. Y aquí empieza en el versículo 7 a decir todas las cosas o un ejemplo de lo que Israel hizo. Mira el versículo 7. No sean pues que, ¿el qué, hermano? Idólatras, como fueron algunos de ellos. Le puedo leer, hermano, una cantidad infinita de pasajes, pero aquí se está refiriendo específicamente a uno, que fue el becerro de oro. Lo leo yo porque, para ir más rápido. Éxodo 32 del 4 al 6. Dice, él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Israel pensaba que estaba adorando a Dios porque trajeron ofrenda. Hicimos las cosas, lo que teníamos que hacer. El problema es que el objeto era el equivocado. El problema de la idolatría es ese, que el objeto puede tener la práctica correcta, pero el objeto es el equivocado. Cuando dice la Biblia
que Israel se levantó a jugar, lo mismo que cita acá el apóstol Pablo en el versículo 7, el pueblo se les sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. La mayoría de autores coinciden en que se refieren a que se empezaron a desenfrenar sexualmente. No solamente hicieron un ídolo, no solamente lo adoraron, sino que empezaron a practicar inmoralidad sexual. La idolatría, amado hermano, el adorar un objeto ilegítimo de adoración, darle la gloria a quien no la merece, rara vez viene como un pecado aislado. Rara vez. Es de hecho la apertura a todos los demás pecados. Es una pendiente pronunciada hacia una mayor corrupción de tu alma. Los corintios estaban llegando a idolatría no solamente porque participaban en los templos, sino por su terquedad y orgullo. En nuestro caso, la idolatría puede tener muchas formas, pero el caso es el mismo en el centro. Hermano, la idolatría es el estado más deplorable en el que un creyente se puede encontrar, a donde adora a un ídolo de su fabricación. Puede ser el ego, puede ser la autoestima, la autorrealización, riquezas, logros, bienestar, salud, y peor aún, le da el nombre de Dios. Tal vez no literalmente y decir, este es mi Dios, pero piensan, aquí está mi bienestar, de aquí viene mi socorro, de aquí viene mi provisión. O se puede llegar incluso a creer que este ídolo es aprobado por Dios. Muchos han llegado a pensar que su pecado y su condición y las consecuencias de su pecado son el plan de Dios. Y han dicho, bueno, si esto pasó es porque era el plan de Dios. Es lo mismo que Israel hizo. Y hacen entonces a Dios un ídolo porque ya no es el Dios de la Biblia, sino que es un Dios que hemos hecho a nuestra fabricación. Agarro el Dios de la Biblia, le quito la santidad, le quito la rectitud, le quito la justicia, le quito la ira y ya tengo entonces un Dios, un Jesús que me cae bien y que es buena onda y ahora ya me gusta entonces. Ya con este ya me puedo llevar. Y como le dije hace un momento, es el estado más deplorable en que un cristiano puede estar, porque está cegado. Dice la Biblia, entonces no sean pues idólatras. Luego dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Y en un día cayeron 23,000. Hay un montón de ejemplos, pero le leo uno, Números 25 del 1 al 9. Yo quiero que usted vea algo antes de leer el pasaje. Siempre cuando Israel pecaba sexualmente, había otro pecado relacionado. Siempre. Mire Números 25 del 1 al 9, lo leo yo. Y mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Por qué la Biblia advierte siempre, cuidado con yugo desigual? Cuidado con juntarte con una persona no creyente, porque el no creyente siempre te va a llevar en pos de sus dioses. Posiblemente ahora en esta época no te van a llevar a otra iglesia, puede que sí. Yo lo he visto, personas que han dejado la iglesia cristiana y se han ido a otra iglesia por seguir a una persona. Pero no se trata solamente de eso, sino esa persona tarde o temprano te va a llevar en pos de su estilo de vida que no agrada al Señor. ¿Qué dice entonces acá? Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Uy, qué mala onda Dios, cómo mata a su pueblo. No eran su pueblo. Posiblemente de nombre sí, posiblemente por tradición sí. Pero aquí, hermano, lo que te dice la palabra de Dios es que Él no va a tener ningún reparo en mostrar su santidad ante tu pecado. Dios, por amor, es increíblemente implacable.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Entonces un hombre, uno de los encima de que había la advertencia, mira lo que dice el versículo 6. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación. Y aquí tal vez la interpretación no es tan científica. El pecador empedernido es cuerudo, hermano. El que ya anda empecinado en su pecado, ya no razona, ya no conoce límites, ya pierde la vergüenza. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas hasta que el pecado fue quitado de ellos, hermano. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Hermano, evalúa si posiblemente hay cosas que estás viviendo en tu vida ahorita porque hay un pecado que no has querido renunciar en tu vida. El pecado sexual, cuando Israel lo practicaba, siempre iba de la mano con la idolatría. Cuando Dios no es nuestro único objeto de adoración, es mucho más fácil, o más bien es una consecuencia casi lógica e inevitable que nuestro corazón vaya detrás de otros pecados, siendo el pecado sexual uno de los más graves y más comunes. Ya cuando, hermano, tu peor momento no es cuando ya pecaste sexualmente. Eso es simplemente la consecuencia de lo que meses antes decidiste, que es no adorar a Dios. No te sorprendas, ya era lo lógico que iba a ocurrir. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas si tu corazón estaba alejado de Dios? ¿Qué esperabas? ¿Por qué te sorprendes? Y ocupando otros ejemplos, ¿por qué te sorprendes cuando le gritas a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué te sorprendes cuando el mal humor te toma preso? Si llevas semanas sin orar, llevas semanas sin leer la palabra, ¿por qué te sorprendes? ¿Por cómo esperas que Dios muestre sus frutos en tu vida si tú no le tienes como el único objeto de adoración? El pueblo de Dios no solo debe ser puro en su práctica religiosa, sino fiel en su corazón. E Israel no era ninguno de los dos. Recuerda, hermano, lo que leímos en el versículo 6. Estas cosas son un ejemplo para nosotros, pero no solamente un ejemplo como una película, sino algo que puede entonces repetirse como un tipo en nuestra vida. Las mismas consecuencias que hubo para Israel, posiblemente no vamos a morir todos, pero andamos con vidas bien maltrechas a causa del pecado. Mire el versículo 9. Ya vamos saliendo de este hoyo, no se preocupe. Versículo 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Dios había sacado al pueblo de Israel de forma poderosísima de Egipto y les había provisto de su maná todos los días. Sin embargo, el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Se quejó. No me gusta esto. Qué aburrido. Como algunos posiblemente en la iglesia o algunos posiblemente en el evangelio, es que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Ahí veo las historias en Instagram de mis amigas que andan aquí, andan allá, y yo ya no puedo porque soy evangélico, soy evangélica. Ya no puedo hacer esto. Se burlan de mí, fíjate, me ven de menos. Y muchos se quejan viendo de menos la provisión o lo que Dios, aquí no solamente es el pan, hermano, no solamente el cereal que Dios les daba, se trata de lo que Dios ha determinado para tu vida. Israel se quejó de esto. Israel se quejaba de la provisión, se quejaba de la providencia que Dios había determinado para ellos. ¿Ya te has quejado con Dios? ¿Ya te has enojado con Dios por lo que Él ha determinado para tu vida? Porque lo que Él ha determinado darte o no darte. Yo no te quiero meter miedo, solo quiero hacerte ver algo aquí muy importante.
¿Qué pasó? ¿A qué pasaje se refiere aquí Pablo? En Números 21, 8, 9, lo leo yo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que... Ah, no, perdón, me pasé, perdón. Era del 5 al 6, mil disculpas. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida, no hay agua. Sí tenían, pero posiblemente no querían, no tenían lo que ellos querían. No estaban contentos por vivir limitados. Ellos querían abundancia, variedad. Y detestamos este alimento tan miserable. Hermano, yo te lo digo con mucho amor. Muchos posiblemente en nuestro corazón, Dios ha sido, Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso. Y lo vemos como miseria. Y nos quejamos de él. Y el Señor, cuando el pueblo se quejó, dice el versículo 6, envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Para Dios es una provocación a su carácter que su pueblo se queje o cuestione su bondad y su providencia hacia ellos. ¿Sabe por qué? Porque la queja no era solamente queja de la situación, sino que ellos añoraban la vida que llevaban antes. Muchos acá dicen, era más fácil cuando no era cristiano, no tenía tantos problemas, vivía más tranquilo. Pues sí, vas al infierno, pero bien tranquilo. Y mire qué poderoso acá, y no me quiero adelantar al final de la predicación, que ya vamos llegando. En los versículos 8 y 9, Pablo, él sabía de qué estaba hablando acá, porque en el 28, 21, 8 y 9, dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Fue hasta que ya las serpientes se los estaban matando, ya hasta que ya las culebras andaban ahí y los estaban picando, ya entonces recapacitaron. Intercede con el Señor, ya cuando estamos ya bien graves, ya ahí entonces, ok, el Señor, por favor, pedile a ese Señor al cual acabo de llamar miserable hace un momento, ahora sí rescatame. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hace una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y uno dice, qué raro está esto. Pero mira qué poderoso como en el Nuevo Testamento vemos la explicación de esto. ¿Se acuerdan lo que hablamos del tipo y antitipo? Mira lo que dice Juan 3 del 14 al 15, antes del versículo más conocido del mundo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Gloria a Dios. Cuando dice que sea levantado, amado hermano, tú entiendes a qué se refiere, ¿no? La cruz. Todo aquel que mira a la cruz es salvo. Todo aquel que mira con fe a la cruz puede ser salvo. Y así como Israel debía mirar a la serpiente para ser salvo y no morir, ahora tú y yo no tenemos a otro lugar a donde mirar si no es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que te quiero hacer, amado hermano, porque nos falta un ejemplo más, es, ¿qué serpientes ha tenido que enviar Dios a tu vida o está actualmente enviando para que de una vez por todas mires a Cristo y dejes de ver tu problema, dejes de ver al de a la par y de verdad mires a Cristo? De verdad creas su evangelio. De verdad te arrepientas y vivas una vida que le agrade a Él. Hermano, esas serpientes pueden parecer cosas claramente malas en este momento,
pero para Dios son aquellas cosas que Él providentemente envía, porque Él sabe que por nuestra terquedad, solo así tomamos conciencia de las áreas en las cuales debemos arrepentirnos en nuestra vida. Qué bueno sería que tú y yo aprendiéramos hoy acá, escucháramos esta palabra y hoy decidiéramos arrepentirnos, y Dios quiera que así sea en la mayoría de los que estamos acá. Pero es muy posible que algunos que estamos acá también, Dios tenga que enviar una que otra serpiente por ahí para llevarnos a una rendición de una vez por todas. ¿Y sabes cuál va a ser el remedio? El remedio no va a ser matar a la serpiente, porque muchos se enfocan en eso. Muchos se enfocan en la serpiente cuando lo que te dice la Biblia es: la solución no está en que no te piquen, porque te van a picar. La solución es a quién miras cuando estás en el desierto y te vienen las serpientes a atacar. Amén, iglesia. Y finalmente, mira lo que dice el versículo 10. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El mismo que mató a los eh, primogénitos egipcios fue lo que ocurrió acá. Le ruego por favor ahora sí que me acompañen sus Biblias al libro de Números, capítulo 16. Números es el cuarto libro de la Biblia. Aquí la palabra murmuración es queja. Es una expresión que yo hago con molestia. ¿Quién ha leído alguna vez de la rebelión de Coré? ¿Sí? Si no, se la cuento rápido, porque es importante que la sepa. Dice la Biblia que Coré vino y tomó a otras figuras prominentes del pueblo, y le dijeron a Moisés y a Aarón, que eran las autoridades en ese momento del pueblo, y dijeron: basta ya de ustedes, todo el pueblo es santo, ¿por qué les tenemos que hacer caso a ustedes? ¿Por qué estamos haciendo lo que ustedes dicen? Y empezaron a cuestionar la autoridad. Empezaron a reunir personas y más personas, básicamente para darles un golpe de estado a Moisés y a Aarón. Lo primero que Moisés y Aarón hicieron fue buscar al Señor. Y de hecho la Biblia dice que el Señor en un momento estaba dispuesto a eliminar a toda la congregación. Pero Moisés y Aarón intercedieron por ellos. Y lo que la Biblia dice que ocurrió es que después de ciertos ritos, les dijeron a la congregación: apártense de la casa de ellos. Hermano, yo sé que tal vez puede sonar como lenguaje figurado, pero si usted se relaciona con personas que murmuran, apártese de ellos. El murmurador no va a traer nada bueno a tu vida. Dice la Biblia que cuando Moisés terminó de hablar, se abrió la tierra y se tragó a todas estas personas. Tú lo has leído ya, ¿verdad? Pero mire qué ocurrió después. No habiendo visto lo que había pasado, no habiendo sido suficiente, mire lo que pasa en el versículo 41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo y del Señor. Bien fácil echarle la culpa a la autoridad, fíjese. Yo pequé, pero la culpa es tuya. Porque no estuviste ahí para, no sé, pegarme con un martillo y noquearme inconsciente para que no pecara. Creo que es la expectativa que algunos tienen, creo yo, de los pastores. Cuando hay responsabilidad directa del pecado de cada uno acá. Ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo. Y sucedió, sin embargo, que cuando la congregación, miren lo que pasa acá, se vuelve, o sea, hubo murmuración, hubo queja contra la autoridad, pasa lo que pasa, y aún vuelven otros a murmurar otra vez. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, y el Señor habló a Moisés y dijo: apártense de en medio de esa congregación para que yo la destruya en un instante. La murmuración, la queja, es un pecado grave delante del Señor. Entonces se colocó, bueno,
y a... perdón, me perdí otra vez. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aunque el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés y Aarón, su corazón estaba de parte de poder librar a los que ellos pudieran. Muchas veces como pastor, como pastores, toca así, aún recibiendo posibles ataques, aún recibiendo posibles murmuraciones. El corazón de un pastor nos debe llevar siempre y nos debería llevar siempre a buscar el arrepentimiento de aquellos incluso que te están atacando. Aunque toque por medios duros, posiblemente sí. Y eso es lo que hizo Moisés y Aarón. Aarón tomó el incensario como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado. ¿Cuál plaga? No sabemos, pero se estaba muriendo la gente por murmurar. Entonces se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. O sea, lo que había muerto antes más estos. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Moisés y Aarón sometieron su causa, hermanos, a Dios. Cuando las personas de influencia que reclamaron que porque ellos estaban como autoridad, hablaron en contra de ellos. Dios lo que mostró al final es que Él respalda a quienes Él había establecido, castigando de forma severa a los que se rebelaron junto a Coré. Aquí no quiere decir, hermano, y no quiero caer en lo que puede enseñarse en otros lugares, que la autoridad es intocable. No. Lamentablemente el corazón de los israelitas era un corazón rebelde y duro. Y la forma en la cual abordaron sus diferencias con la autoridad evidenciaron su corazón. No hay problema en que usted venga y le diga, Pastor Marcelo, Pastor Carlos, Pastor Mario, tengo ese problema contigo. El tema es, ¿con qué corazón lo haces? Israel se quejó, cuestionando la forma en la que Moisés y Aarón habían manejado la cuestión. Y en respuesta, Dios iba a aniquilar a la congregación por su continua rebelión contra su autoridad. Porque la rebelión contra la autoridad terrenal, hermano, también lo que evidencia es que también te vas a rebelar en contra de Dios. Algunos creen ingenuamente diciendo, es que si Jesús estuviera aquí, a él sí le haría caso, porque él no pecaría en contra mía. Lea la Biblia, mira lo que pasó. Lo que pasa es que a ti no te gusta que te digan no. No te gusta que te digan las cosas en las cuales estás fallando. Y la respuesta de tu corazón es atacar a la autoridad. Porque te amamos, no vamos a dejar de decirlo. Ya la respuesta es entre tú y Dios. Ya tu respuesta es entre tú y Dios. Pablo había sido cuestionado por los corintios, quienes en su arrogancia lo veían de menos y objetaban su proceder. A mí no me sorprende sinceramente que Pablo en amor, él haya incluido esa advertencia particular para que los corintios entendieran que su proceder ante la autoridad no venía de un corazón correcto, sino de un corazón idólatra, ya que habían abordado de forma similar a Coré y su casa las diferencias que podían tener con él. ¿Qué hacemos acá, hermano? La Biblia nos dice, y vamos a ver la próxima semana, qué hacer cuando nos damos cuenta que en nuestro corazón estamos siendo idólatras y estamos codiciando lo malo. Yo sé que ha sido posiblemente una exhortación un poco dura, yo lo sé, pero debo cerrar también reafirmándolo. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿O qué nos enseña esto? Hermano, no te engañes pensando que tu salvación está segura si tú abiertamente permaneces en idolatría. Si hay cualquier cosa, objeto, persona, relación, condición que sea más adorada o más importante en tu vida que Dios. Segundo, no exija la fidelidad de Dios o no la demande como que si Dios estuviera obligado en preservarle a usted si usted vive de forma infiel y promiscua ante el Señor.
Y no solo promiscua sexualmente, me refiero promiscua también espiritualmente. No piense, hermano, también que Dios tiene en menos el que usted murmure de Él, que se queje de Él y que se queje de su providencia en su vida. Es grave que usted se queje del Señor. No se confíe porque un día hizo una profesión de fe. Si su carácter aún le lleva a tener problemas serios con la autoridad. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí me adelanto un poquito. Cuando usted lee una advertencia de este tipo en las Escrituras, la intención del autor es llevarnos no a que usted sienta lástima de usted o no a sentir culpabilidad, porque en el Evangelio ya no hay condenación, pero sí nos debe llevar a una reflexión. No se trata aquí de una acusación legalista la que he hecho hoy, hermano, demandando perfección, no, sino una reprensión en amor para que si alguno observa en su vida actualmente que hay una práctica obstinada y sin arrepentimiento de alguna de estas cosas, que usted busque el refugio en el mismo lugar que todos, que es la cruz de Cristo. Corra a la cruz. ¿Qué hago entonces, pastor? Uno, escucha la advertencia, no la deseche. Aún si le caigo mal, escúchela, hermano. Evalúese, pídale al Señor gracia para poder ver en usted aquellas cosas de las que se debe arrepentir. En segundo lugar, y como siempre le decimos, recuerde el Evangelio, la cruz es suficiente para cubrir tu pecado si corres a ella y la abrazas en búsqueda de arrepentimiento y perdón. Y finalmente, cobre ánimo y camine, porque donde Israel fracasó, la iglesia triunfa en el poder de Cristo, la roca. Porque esa roca ahora vive por la fe en usted y en mí. Y su Espíritu Santo me capacita para hacer aquellas cosas que Israel no pudo. Si usted ha fallado y reconoce que ha desoído la palabra de Dios como Israel lo ha hecho, usted ahora puede comenzar a caminar en obediencia por el poder del Espíritu Santo en fe. Amén, iglesia. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.